que están escuchando y viendo este programa. Estamos en el día viernes 16 de octubre de 2020 en un programa organizado por Casa Quintil de Valparaíso, que es una organización de porteñas y porteños que quieren promover el debate de ideas en nuestro país para la transformación que se busca. Y estamos en el programa por voz propia, las y los trabajadores organizados por Nueva Constitución y Nuevo Estado. En esta ocasión tenemos a dos dirigentes sindicales invitados, a Carolina Farías, presidenta del Comunal Casablanca del Colegio de Profesores de Chile, quien está presente, y también a Roberto Lobos, que es vicepresidente de la FENAT del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y presidente de la Federación Viña Petorca. En este caso, Roberto, por un problema de última hora, se va a integrar dentro de los próximos 10 a 15 minutos. Mientras tanto, vamos a partir con la compañera Carolina Farías. Y bueno, el programa se normalizará cuando entre Roberto para desarrollar las ideas que tienen las y los trabajadores por la nueva Constitución del nuevo Estado. Carolina, bienvenida al programa y para partir un saludo a los que nos están escuchando. Hola a todos y todas. Primero agradecer la posibilidad y esta invitación a este programa. Y segundo, quiero hoy día aprovechar esta instancia de saludar a todos y todas las docentes del país, ya que hoy día es el Día del Profesor y Profesora. Así que a través de esta plataforma también agradecer todo el trabajo que han realizado, la lucha que se ha realizado desde el magisterio en todo este tiempo y sin duda hoy día que nos ha tocado enfrentar esta pandemia asumiendo nuestra labor pedagógica desde un punto de vista remoto, así que creo que los profesores y profesoras de este país de verdad han demostrado también todo el esfuerzo, dedicación, lo que ha significado en asumir esta nueva modalidad con nuestros propios esfuerzos y recursos, dado la incapacidad del gobierno también de hacer los aportes necesarios para poder llevar esta pandemia. Así que a través de, como dirigente del Colegio de Profesores Comunal Casablanca y candidata al Directorio Regional Valparaíso, hago llegar mi saludo a cada una de las docentes y los docentes. Muy bien, compañera, bueno, me sumo a los saludos que usted hace al magisterio chileno, a las profesoras y profesores de nuestro país, que necesitan este reconocimiento de un día, pero a una labor tan importante en nuestro país, de la cual ya tocaremos en detalle un poco más adelante. ¿Ya? Bueno, entre los temas generales que quiere tocar este programa, está el tema número uno, es a un año del estallido social del 18 de octubre de 2019. ¿Ya? Este estallido que parte el día 18 de octubre se resumió en una idea de que no son 30 pesos, son 30 años para mostrar el malestar que tiene el pueblo chileno, los trabajadores, las trabajadoras, con lo que viven en nuestro país. ¿Ya? Esta lucha significó marchas, paros convocados por la CUT, protestas en todos los lugares del país. Y bueno, ha pasado un año, producto de este movimiento, se logró que se abriera la puerta para hacer un plebiscito, para diseñar una nueva constitución. No fue por asamblea constituyente como se gritaba en las calles, pero es un avance que permite poner un tema importante en nuestro país. Entonces, la primera, como primer gran tema que queremos tocar en este programa, es cuál es el balance que se puede hacer respecto a este año que ha transcurrido, cómo se visualiza lo que sea el desarrollo de este movimiento. Y también dentro de 2 días, el domingo, se conmemora el primer año de este Día de Dignidad Nacional. Entonces también conocer cómo se visualiza desde el punto de vista del magisterio esta fecha y cuál es la opinión que se tiene en concreto sobre
lo que ha acontecido en nuestro país a contar del 18 de octubre. Bueno, a un año ya de este estallido social, como se le ha llamado, sin duda que uno puede valorar toda la unidad y la convergencia que se dio entre todos los actores sociales, trabajadores, movimientos, estudiantes, lo cual permitió que el próximo 25 de octubre estemos votando y llamando a esta consulta si queremos cambiar la constitución o no. Creo que en ese es un balance positivo en el sentido de que fue el pueblo, el soberano, el que instó y levantó con fuerza este movimiento que, como tú señalabas, que no eran 30 pesos, sino 30 años, haciendo carne y dejando en la mesa que ya el país no podía seguir soportando toda la injusticia, todos los atropellos que hemos vivido durante todo este periodo. Y en ese cambio todo es positivo, pero aún no hemos conseguido, digamos, el anhelo que es cambiar la Constitución, por lo tanto los esfuerzos deben seguir manteniéndose para que el próximo 25 de octubre el apruebo sea rotundo, amplio, de manera que no quepa ninguna duda en este país que los chilenos y chilenas sí queremos avanzar a construir una constitución escrita por y los trabajadores. Y del mismo punto de vista, señalar que dentro de este balance, lamentablemente todavía no hay justicia con respecto a todos los cientos de personas que aún siguen detenidas producto del estallido social. Creo que ese es un tema que todavía está pendiente, que no hemos sido capaces de la autoridad también dar respuesta a otras personas que se les criminalizó y que hoy día también pretenden nuevamente algunos sectores políticos del país, los mismos casi firmantes del acuerdo de paz del año pasado, criminalizar, señalando que este 18 de octubre la gente no debe salir a movilizarse, que intentan creer que los que salen a las calles son todos delincuentes, van a generar desmanes, cuando hoy día, con más fuerza que nunca, teniendo los resguardos obviamente sanitarios, es cuando el pueblo debe seguir manifestando de manera pacífica sus intenciones de seguir avanzando hasta que finalmente podamos cambiar la constitución, porque lo del 25 es un primer hito y sin duda que este proceso de consolidación de este cambio estructural que queremos hacer del país debe seguir siendo acompañado de la movilización social. Está con el micrófono apagado. Sí, ahora sí. Bueno, estas interferencias que estamos recibiendo son parte de esta tecnología. Estamos esperando que el compañero Roberto Lobos se conecte, aparece en pantalla, pero aún no lo podemos ver. Nos estamos comunicando por WhatsApp, pero esperamos que baje el volumen de su conexión para que podamos continuar, ¿ya? No, son cosas que pasan, compañero. ¿Ah? Pasan estas cosas en los programas, a veces uno se cae y aparece y desaparece. En ámbito, bueno, como usted me preguntaba, en ámbito pedagógico o como docente, bueno, la invitación es sin duda que lo y las profesoras estuvimos movilizados también activamente en todo este estallido social y hoy día estamos llamados y llamadas cada uno de nosotros a participar del 25 de octubre. O sea, nosotros mantenemos esa lucha, es importante avanzar hacia escribir en la próxima constitución una educación que realmente esté garantizada por el Estado. Y eso nosotros no hemos perdido, y así como tenemos una responsabilidad dentro del aula, tenemos una responsabilidad fuera del aula, una responsabilidad social, en lo que significa pensar este nuevo país, y en el cual en el ámbito educativo esperamos que definitivamente se centre en el estudiante, en los niños y niñas, y no que sean considerados como esta educación de bien de consumo. Entonces, ahí en el ámbito pedagógico seguimos luchando. Muy bien. Bueno, el Colegio Nacional de Profesores convocó un caceroleo para el día viernes, o sea, el domingo, entiendo, a las 21 horas.
Sí, hay una convocatoria, nosotros acá a nivel local, como yo soy presidente del Colegio de Profesores Comunal Casablanca, estamos convocando y también estamos llamando a que todos los colegas participen en las distintas actividades que se están desarrollando en los territorios, junto con otras organizaciones sociales. Acá por lo menos nosotros nos sumamos a una caravana que se va a realizar el 18 de octubre en la comuna de Casablanca. Yo sé que en otros sectores, Valparaíso y Ñuñoa, se están haciendo bandazos, por lo tanto, la invitación es esa, que nosotros como docentes estemos participando en cada una de estas instancias que se están realizando, de las formas que nosotros podamos, entendemos que algunos colegas a lo mejor no pueden salir, también este tema de la pandemia, pero sí de nuestros hogares estén presentes, a las mujeres de Casablanca en sus propios hogares, que sí podemos salir en caravana, en bicicletas, autos, marchando. Creo que sí o sí vamos a estar presentes en este fin de semana, que sin duda se conmemora un año sumamente importante de este despertar chileno y de unidad en el sentido de exigir de una vez por todas que se cambie esta constitución. Bueno, ahí mejoramos un poco el audio y entendimos el llamado que se hace desde el punto de vista del Colegio de Profesores, del Magisterio, a participar y conmemorar este año del transcurso del estallido social. Bueno, el segundo tema que queremos tocar, que es el tema de la pobreza, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de pobreza, quiere decir que hay pobres y hay ricos, ¿ya? Y en nuestro país tenemos una cantidad importante de ricos, y también muchos millones de pobres, ¿ya? Es un contraste. La pobreza está causada por el modelo de sociedad en el cual vivimos, que es un modelo donde la riqueza está concentrada en pocas manos y la pobreza es lo que vive la mayoría de nuestro país. Sabemos que la pobreza es multicausal, multidimensional, tiene que ver con el empleo, el salario, tiene que ver con la vulnerabilidad social, los derechos sociales, en algunos casos la deserción escolar, tiene que ver con la alimentación, el hambre, es decir, con la vivienda, tiene que ver con muchos temas, ¿ya? Entonces, en este segundo tema, cuando conversamos con un dirigente sindical, en este caso con la compañera Carolina Faría, la pregunta va en el sentido de cómo se expresa la pobreza en los estudiantes de la enseñanza media, en los estudiantes de la enseñanza básica, dentro del aula, en el colegio, en el liceo, cómo en su familia, cómo se puede mostrar, digamos, la pobreza mirada hacia los estudiantes desde el punto de vista de los profesores, pero también queremos conocer y que se pueda expresar cómo se expresa la pobreza también al interior del magisterio, los profesores, de las y los profesores, porque en Chile los salarios están asociados a la pobreza, pero cómo esta se expresa también en su familia, en su vida cotidiana y finalmente por qué, siendo la pobreza una consecuencia de un modelo de sociedad en la cual vivimos, por qué es tan importante exponerla y poder luchar contra la pobreza y en definitiva en algún momento también sea parte de una idea fuerza en nuestro país, que no podemos permitirnos que en Chile existan tantos pobres y tenemos que terminar con este flagelo, como se dice, en nuestra sociedad. Entonces, Carolina, sobre ese tema, poder conocer la opinión desde el punto de vista del magisterio chileno. Bueno, el modelo político e ideológico que impera en este país, que es el modelo neoliberal, sin duda ha privilegiado, digamos, la acumulación rentista en algunos sectores, los cuales tienen el dominio de la productividad, el dominio económico y también el dominio, digamos, mediático, ostentan este poder, mientras el resto o la gran mayoría del país
somos trabajadores y trabajadoras que hoy día muchos dicen haberse dado cuenta a través de esta pandemia que estamos viviendo de manera precarizada. ¿Por qué? Porque este modelo no de económico, político, no se centra en el ser humano. Por lo tanto, es una política de mercado donde lo que privilegia son los negocios y no las condiciones ni las necesidades básicas que necesita todo trabajador y trabajadora. En ese aspecto, obviamente, que hoy día cualquier trabajador con la precariedad laboral que existe, uno puede pasar de un trabajador asalariado al otro día, si queda sin pega, a estar en la pobreza, porque no vas a poder cubrir lo mínimo de tus necesidades que tiene que ver con vivienda, salud, educación, que lamentablemente en este país hoy día solo no están garantizados como un derecho. Por lo tanto, hoy día cualquiera de nosotros estamos en esa línea de pobreza, a lo mejor como trabajadores y trabajadoras, cuando el trabajo está ausente. Y eso se vio hoy día. Nosotros podemos ver en el ámbito educativo, cuando se comienza esta pandemia, si bien nosotros ya lo veníamos manifestando, tuvo que venir esta pandemia para que algunos dijeran que recién reconocen que hay muchos trabajadores y trabajadoras de manera informal. Uno como docente, cuando llamaba al estudiante para saber cómo estaban viviendo o enfrentando esta crisis sociosanitaria, pudo darse cuenta también o constatar mucho más en terreno de que muchos de ellos eran trabajadores ambulantes que vivían haciendo trabajos esporádicos. Por lo tanto, ellos señalaban que su situación obviamente se precarizaba, pero no era distinta a lo que estaban viviendo a lo mejor en otros momentos, que tampoco tenían las condiciones laborales para desenvolverse. Y los que sí estaban a lo mejor viéndose más golpeados eran los que habían quedado sin trabajo o a los que el gobierno también los mandó para la casa apelando a su propio seguro de cesantía. Yo creo que ese es el Chile que nosotros tenemos y por eso que hoy día la gente salió a las calles a movilizarse, porque hay hambre y eso no es una invención, cuando hoy día son muchos territorios que se han levantado de organizaciones para generar ollas comunes, para hacer frente a una situación real que se está viviendo, donde familias completas están sin trabajo, o una u otra están trabajando, pero no son capaces de solventar lo que se está viviendo. Por lo tanto, yo creo que eso estaba, si bien es cierto el pueblo lo sabía, había mediáticamente también una intención de este poder de los medios de comunicación de ocultar el país. Recordemos que Piñera hace un tiempo atrás señalaba que nosotros éramos una especie como de paraíso, donde éramos todos muy felices y había toda una situación de bienestar, que sin duda era una mentira, una gran mentira que nosotros en los barrios y todos nosotros lo estábamos viviendo. Es por eso que hoy día es urgente de poder avanzar hacia una nueva digamos, superar esta lógica rentista económica y poder avanzar hacia una economía o un programa de desarrollo donde esté el servicio del ser humano. Entonces creo que ese es un desafío y también para allá vamos, creo que todas estas luchas que se han dado desde el estallido social, desde antes del estallido social, pero sin duda que se masifican desde el 18 de octubre hacia adelante. Bien, ciertamente esta es una gran tarea para los trabajadores chilenos y para el pueblo chileno de trabajar en la dirección de terminar con la pobreza en Chile. Y es una gran lucha porque se cruza con los intereses de los dueños de la riqueza del capital en Chile, con el modelo neoliberal, y esa es la batalla que está en curso, ¿ya? Y por lo tanto esperamos que el próximo año traiga mucha más claridad sobre esta batalla y se puede avanzar, ¿ya? Bueno, el tema siguiente que tenemos para conversar es el tema del 4 de septiembre de 1970 y el gobierno popular. En septiembre, el 4 de septiembre, se cumplieron 50 años del triunfo de la Unidad Popular con Salvador Allende como candidato, que logra sacar la mayoría de los votos, alrededor de un 36% de votos. Y el 4 de septiembre, el 3 de noviembre ingresa la moneda
y se empieza a desarrollar el programa de la Unidad Popular con las 40 medidas y empieza un periodo de transformaciones en Chile, ¿ya? Esta victoria del triunfo de la Unidad Popular del 4 de septiembre es en una experiencia nacional muy importante, porque después de 70 años de lucha, por fin entra el pueblo, los trabajadores de la moneda con el presidente Allende y se desencadena grandes cambios en Chile que sabemos cómo terminan con un golpe de Estado, pero aquí queremos poner el acento en esa experiencia, cuál es el legado que nos queda a los chilenos al día de hoy, cuál es nuestra valoración, cuáles son las lecciones, la experiencia que se sacan respecto a este gobierno popular. Entonces, sobre ese aspecto es la pregunta, digamos, cómo se visualiza esta experiencia al día de hoy. Compañera Carolina, adelante. Bueno, sin duda que la figura y legado del presidente Salvador Allende son clave hoy día para poder también encauzar este proceso realmente democratizador que nos permita avanzar no solamente en la recuperación de derechos, sino también en su amplitud y que esto definitivamente sea coronado con cambiar la constitución del 80, esta constitución que se generó en dictadura. Por lo tanto, creo que es un año, a los 50 años, como usted mencionaba, de la Unidad Popular, es sumamente poder coronar todo ese trabajo que se realizó con el cambiar la Constitución. Hace poco analizábamos lo que fue las medidas de las 40 medidas del gobierno de Salvador Allende y sin duda que estaban muy en concordancia de las demandas que todavía nosotros hacemos como ciudadanos y ciudadanas. Estaba la protección a la familia, el niño al nacer, la alimentación, el tema de los consultorios, el derecho a la salud, entendiéndolo como un derecho fundamental. Por lo tanto, creo que sin duda muchos han tratado de decir que no existe conexión, a lo mejor en lo que se vivió en el pasado con lo de hoy, pero sin duda ese fue un proyecto país que quedó truncado a raíz de la dictadura, a raíz de la violencia sistemática de la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, hoy día creo que debemos seguir avanzando para definitivamente poder concretizar un modelo económico y un modelo de país en el cual sea basado en derechos fundamentales, como ya lo decía, digamos, en el gobierno de la Unidad Popular. Así que ahí nosotros hablábamos, algunas de las medidas era casa, luz, agua para todos, que son demandas que hoy día están presentes nuevamente. Eso quiere decir que todavía no hemos sido capaces de avanzar en esas demandas que ya estaban en el programa y que quedó truncado del compañero Salvador Allende. Por lo tanto, su figura y su legado está más vigente que nunca. Yo creo que hoy día cuando nosotros apelamos a avanzar a la construcción de un país, sin duda, cuando uno lee todas estas propuestas o estas medidas, están totalmente vigentes. Lamentablemente, porque han pasado tanto tiempo y que todavía no seamos capaces de avanzar en concretizarla, creo que es sumamente importante. Por lo tanto, bajo esta, digamos, mirada, revisión de nuestra historia, sin duda que el legado de Allende nos permite seguir avanzando, soñando que es importante hoy día seguir aunando las fuerzas para realmente avanzar en el cambio de la Constitución. Y por eso es importante que la comunidad vaya a votar el 25 de octubre, que sea una votación contundente los pasos que se vienen adelante después para elegir los delegados constitucionales y cuando se comience a redactar la constitución, efectivamente vayan todos esos anhelos, esos derechos fundamentales que nosotros queremos que estén estipulados. Ya. Bueno, uno entiende que a partir de sus propias palabras que los anhelos y los sueños que se vivieron en el gobierno de la Unidad Popular siguen presentes en lo que comentábamos anteriormente en este estallido del 18 de octubre. O sea, que aquí hay algo que quedó inconcluso y que han pasado otras generaciones, pero estos deseos, estos sueños que tiene el pueblo chileno, los trabajadores, aún no se logran. Y por eso que también aparece este estallido social que ponen en el centro la disconformidad con la sociedad que vivimos, con la pobreza, la falta de futuro que la mayoría de nosotros tiene. En el siguiente tema,
Bueno, el Colegio de Profesores es un actor fundamental de la Central Unitaria de Trabajadores. La CUT a nivel nacional tiene 15 consejos ramales eh, eh, y ha jugado un papel histórico en Chile, y a partir de 1988, cuando se forma la Central Unitaria de Trabajadores, han pasado 32 años, ha levantado muchos pliegos que han sido llamados pliegos de Chile. ¿Ya? En el estallido social también la Central Unitaria levantó un pliego de 10 puntos, y entonces la pregunta es, ¿cómo desde la mirada, digamos, más general de los trabajadores a través de la organización que es la Central Unitaria, cuáles son las grandes demandas que están poniendo los trabajadores a la discusión y movilizándose para poder satisfacer esos anhelos, esas demandas, esos sueños, digamos? ¿Cómo usted visualiza esa actividad permanente de la Central Unitaria de Trabajadores a través de estos pliegos y del rol que jugó también en el estallido social y que sigue jugando el día de hoy? Qué bueno lo que tú mencionas, compañero Raúl, porque muchas veces los medios se generan en la crítica de una supuesta ausencia de la Central Unitaria de Trabajadores. Y sin embargo, recordemos que grandes movilizaciones y paros se realizaron anteriormente para generar, digamos, esta convocatoria y seguir luchando por avanzar en un país donde garantice los derechos fundamentales como trabajadores y trabajadoras. En eso la CUT ha estado presente desde el principio, o sea, siempre ha estado presente a lo largo digamos, de nuestra historia, y nosotros muchas veces nos vimos en demandas o marchas en Valparaíso por avanzar hacia el cambio de la Constitución, no más AFP, y por lo tanto en ese marco sin duda que la Central Unitaria de Trabajadores ha estado muy presente. Nosotros también, desde como gremio del Colegio de Profesores, si bien es cierto, lamentamos que exista un congelamiento dentro del gremio hacia la central, porque creemos que hoy día es más importante que nunca lo de los trabajadores estemos juntos y unidos para poder enfrentar este proceso. Y en ese sentido, en la lucha que da a, la Central Unitaria de Trabajadores es sumamente importante porque nos permite, digamos, anhelos conjuntos o situaciones como trabajadores que vivimos, y sobre todo también que hoy día hemos quedado impactados con esta pandemia. Ha sido súper importante la presencia como trabajadores en esta situación. Y ahí hemos estado trabajando, conversando, como tú dices, en estos pliegos de que tiene que ver con las situaciones, primero cómo se nos intentó hacer trabajar durante esta pandemia. ¿Te acuerdas que se había una obligación de que volviéramos a trabajar? Muchos sin las condiciones garantizadas, este seguro que se nos obligó a los mismos trabajadores pagarse, digamos, asumiendo el propio trabajador y trabajadora cargando sobre su hombro, además todo lo que ya hemos hablado de precariedad, además esta pandemia. En el ámbito educativo, nosotros se llamó a, a, a levantar estas clases remotas, pero sin embargo, hasta el día de hoy, los recursos por parte del Mineduc son los mínimos. Por lo tanto, hoy día siguen siendo los trabajadores y trabajadoras que seguimos manteniendo, digamos, en el ámbito educativo la educación, porque no ha existido, digamos, una presencia real desde el gobierno para poder avanzar en este aspecto. Así que obviamente en el ámbito laboral tenemos que seguir trabajando mejorar las condiciones laborales, los sueldos, que recordemos que el gobierno quería avanzar en 1.500 pesos, en el aumento del sueldo mínimo. Por lo tanto, en ese sentido todavía hay una demanda y una desconexión por parte de este gobierno de Sebastián Piñera de la necesidad de seguir avanzando, digamos, en mejores condiciones y en remuneración de los sueldos mínimos que existen los trabajadores y trabajadoras, que un poco se conecta con la primera pregunta cuando tú me hacías sobre la pobreza. Por lo tanto, hoy día también la CUT está pidiendo que se exige que el día del plebiscito sea declarado un feriado irrenunciable, de manera que los trabajadores y trabajadoras tengan la garantía de ir a votar. Hoy día también se está
digamos, restringiendo esa posibilidad de ir a votar. O sea, son temas que la central ha estado poniendo, digamos, en el tapete, de manera de que podamos avanzar en ese aspecto y que luego las trabajadoras puedan ir a trabajar, o sea, puedan ir a votar sin mayores conflictos. Sobre todo aquí estamos desde los multigremiales, los trabajadores de los supermercados, las farmacias, las tiendas, que puedan efectivamente ese día ir con toda tranquilidad a votar el 25 de octubre. Por lo tanto, en este sentido, la CUTA está trabajando para que todas las personas tengan la capacidad y la posibilidad de ir a votar. Y en ese aspecto también, por el trabajo decente, que entendemos nosotros como trabajo decente, ojalá hubiese podido avanzar también en estas propuestas que tenía la diputada Camila Vallejo de disminuir las horas laborales, que creo que son temas que todavía están pendientes y que es importante seguir manteniendo, digamos, en el tapete, de manera que la discusión se dé y nosotros como trabajadores y trabajadoras podamos sin duda presionar a las autoridades, a los diputados y diputadas, para poder avanzar en estos aspectos. Bien, un tema relacionado con el que estamos conversando, o con los temas que estamos conversando, tiene que ver con lo que es el contrato de trabajo, el salario, la salud y seguridad en el trabajo, las leyes sociales, la jornada de trabajo, como tú lo mencionabas, de un proyecto que rebaja de 45 a 40 horas, y en general de las condiciones de vida de las y los trabajadores chilenos y sus familias, su entorno familiar. Bueno, uno cuando escucha a los economistas y ve al gobierno, a los medios de comunicación, en Chile tenemos dos grandes grupos de trabajadores, podemos decir los que son formales y los informales. Cuando hablamos de los trabajadores formales son los que tienen un contrato de trabajo, de una u otra forma pagan, cotizan en una FP, están en FONASA y eventualmente algunos pueden estar en un ISAPRE, ¿ya? Esos son los trabajadores formalizados y en general el gobierno o han ocurrido muchos hechos, digamos, que tienen que ver con esta parte formal, que tiene, por ejemplo, como el retiro del 10% de la AFP, porque para haber tenido plata en la AFP significa que alguna vez tuve un contrato formal, ¿ya? O lo sigo manteniendo, ¿ya? Entonces, aparece como que hay dos mundos, el de los trabajadores formales e informales, y estas dos realidades en este momento siguen existiendo, siguen presentes en todo lo que es nuestra sociedad. Como tú lo decías, hay estudiantes que a lo mejor son alumnos tuyos, que su familia, sus padres, digamos, no tienen un contrato formal, viven en la informalidad, y eso hace que una vida muy precaria, digamos, sin derecho a la salud, sin muchas cosas, digamos, sin muchas cosas necesarias para la vida. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, desde el punto de vista de las y los trabajadores y de Chile, nosotros podemos soñar una sociedad donde podamos decir que hay pleno empleo, que el trabajo efectivamente es un derecho, pero un trabajo que siempre tiene un contrato, que va a tener leyes sociales. O sea, ese país es posible construirlo, es lo que soñamos, digamos. ¿Cuán importante, digamos, es esta idea del trabajo y de lo que el trabajo crea, de esa riqueza nos llega a todos, digamos? O sea, sobre ese punto y sobre lo que se ha comentado, quería conocer, digamos, tu visión sobre este punto. Bueno, sin duda ya lo habíamos dicho antes, o sea, hoy día estar trabajado, empleado, a lo mejor con un contrato formal, tampoco garantiza que nosotros tengamos todos nuestros derechos o condiciones mínimas garantizadas. Cuando tú hablamos, el hecho que yo tenga un trabajo, un contrato y un sueldo, no garantiza que con ese yo pueda vivir tranquilamente, porque el acceso a la educación, el acceso a la salud, te requiere grandes cantidades también de dinero y que no están muchas veces tampoco en manos de nosotros poder solventarlas. Y eso te suma también a la vivienda. Hoy día muchas familias no son propietarios, por lo tanto le toca también hacerse cargo con ese mismo sueldo, pagando grandes sumas por arriendo. Por lo tanto, cuando hablamos de superación también de la pobreza y las condiciones laborales, obviamente tenemos que mejorar primero no las condiciones laborales contractuales. En el ámbito educativo, o sea, hay como
tres tipos de contratos. Están los profesores a contrata, los profesores contratados, profesores que están por distintas formalidades contractuales, y eso se ve en todas partes, los subcontratistas, los contratados. Entonces hay un mundo, digamos, dentro del trabajador y trabajadora, sin mencionar lo que tú decías, los que no están bajo ningún contrato formal y que son trabajadores a lo mejor que están por temporada, esporádico. Por lo tanto, aquí en el país no existe todavía una garantía que tener un trabajo digno que nos permita vivir dignamente o no sobrevivir, porque hoy día cuando los trabajadores reciben su sueldo es prácticamente para pagar, y te quedas ahí, digamos, sin ningún otro para disfrutar el bienestar, por último, de tu trabajo, de lo que significa tu aporte hacia esa empresa o ese lugar a lo cual tú estás entregando tu esfuerzo diario. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante poder seguir uniéndonos como trabajador y trabajadora para poder levantar toda esta demanda. Sobre todo ahora porque se supone que hay un porcentaje de cesantía de un 12,9%. Por lo tanto, ahí habla de la situación que se está viviendo a nivel país, y sobre todo porque este gobierno ha insistido en ir a ayudar a las grandes empresas y seguir manteniendo esta crisis sanitaria en los y las trabajadoras. Por lo tanto, es súper complejo el escenario que se ve, ya sumando todo lo que teníamos. Tú bien mencionabas que muchos trabajadores, cuando terminamos nuestro periodo laboral y estamos prontos a jubilarnos, es un problema, porque sabes que tu jubilación va a ser muy precaria, y ahí muchas veces algunos intentan señalar que la gente quiere seguir trabajando después que jubiló por un tema de prácticamente porque quiere, si en realidad lo que hoy día pasa, que muchos trabajadores que ya están jubilados vuelven al mundo laboral porque lamentablemente su sueldo no da, y ahí fue la importancia también de avanzar en este 10%. Recordemos que antes de ese 10% había una profesora que estaba apelando a través de la justicia por poder retirar su fondo de la AFP, dado que no podía solventar con su jubilación el pago del dividendo de su casa. Por lo tanto, ahí nosotros damos cuenta que hoy día los trabajadores y trabajadoras estamos sobreviviendo en este sistema, no se nos considera ni siquiera una buena salud dentro de los espacios laborales. Entonces, la demanda por avanzar en este aspecto, es necesario que estemos unidas todos y todas, porque si no nos vamos a empezar a disgregar y lamentablemente las fuerzas no nos van a permitir avanzar en estos aspectos. Y ahí yo quería mencionar, nosotros, bueno, también participo en una olla común acá en la comuna, y ha estado fluctuante cuando se ganó el 10%, como que hubo un grupo de personas que se ausentó de esta olla y ahora luego volvieron y te señalan, mire, yo volví porque ya se me terminó el 10%, si el 10% lo poco y nada que pudieron sacar fue en apoyo a arreglar parte de la casa, a ponerse al día en algunas deudas, y porque no todos se iban a comprar plasma como las caricaturas que quería hacer este gobierno, y si algunos se los compraron, bienvenida sea, al final era también parte de lo que era de su dinero. Entonces, en ese sentido, creo que hoy día es sumamente importante en avanzar en esos términos laborales, en mejorar las condiciones contractuales que hay mucha seguridad laboral. Nosotros como profesores y profesoras básicamente hemos conseguido nuestra estabilidad laboral a punta de marchas, ¿ya? Si no nos hemos movilizado, no tenemos seguridad laboral. O sea, personalmente tuvieron que pasar como 6 o 7 años para que recién tener un contrato laboral que me permitiera una cierta seguridad. Pero eso no se da así, hemos tenido que estar peleando leyes cortas que te permitan tener la titularidad dentro de tu espacio de trabajo. Por lo tanto, si no hay movilización, si no hay unidad en este sentido, en estos aspectos, mejorar nuestras condiciones laborales no se da, porque hasta ahora no hemos visto ningún gobierno que diga, hoy vamos a poner en el centro mejorar las condiciones laborales de la y los trabajadores, que implica la jornada laboral, el tema contractual, el sueldo, y también ver cómo terminamos nuestra vida laboral cambiando sí o sí el sistema de AFP. Por lo tanto, es toda nuestra vida laboral, las condiciones, y también, digamos, de manera de que definitivamente cuando uno está empleado signifique superar en parte la pobreza. Bien. Pasamos a otro tema que es de interés conocer la opinión de las y los trabajadores por una nueva constitución o un nuevo Estado. Tiene que ver con la naturaleza.
la riqueza de la cual que nos aporta la naturaleza. Estamos hablando del agua, del suelo, de la tierra, de las plantas que existen. Después entramos a los minerales, es decir, todo lo que nosotros vemos, todo lo que ven nuestros ojos, provienen de la naturaleza y obra de la fuerza de trabajo del hombre, que tiene una fuerza creadora, ha permitido transformarla en artículos, puedo decir, en elementos que permiten facilitar la vida, ¿ya? Ahí está el desarrollo de nuestra especie sobre el planeta y lo que ha podido construir, digamos, pero todo viene de la naturaleza y del trabajo humano. Entonces, el tema o hacia dónde queremos conocer la opinión tiene que ver con el tema de la naturaleza, los recursos naturales, el agua, la tierra, y también un aspecto que es bueno, está en vivo, se ha integrado el compañero Roberto Lobos, que es vicepresidente de la FENATS del Hospital Gustavo Fricke Viña del Mar y presidente de la Federación Viña del Mar Petorca. Bienvenido, Roberto. No sé si puede escuchar. Gracias. Sí, sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Mire. Gracias por la invitación. Sí, y bueno, también agradecer la participación porque es importante conocer, digamos, las opiniones de muchos ámbitos donde laboran o trabajan los hombres y mujeres chilenos, ¿ya? Vamos a hacerle a usted un par de preguntas para después volver a que haya esta es la mirada de Carolina y la suya sobre los temas que todavía no hemos conversado, pero el primer tema que tocamos fue el 18 de octubre y la pregunta que usted se refiera a la valoración que tiene este episodio en la historia de Chile, esta explosión del pueblo chileno, los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de lo que se ha logrado hasta ahora y de lo que queda pendiente. Entonces, a propósito que el domingo se conmemora un año de este alzamiento del pueblo chileno, ¿cuál es la valoración que usted tiene, digamos, y cómo visualiza este próximo domingo? Ese es como el primer gran tema que conversamos y también queremos que usted pueda entregar su opinión. Adelante, compañero. Bueno, para el país, para la ciudadanía, para los que hoy día han estado oprimidos por el sistema neoliberal, es importantísimo lo que sucedió el 18 de octubre del 2019 y que, como dices tú, el día domingo vamos a conmemorar un año de esta emancipación del pueblo, de los trabajadores, de las organizaciones sociales, los postergados, en fin, toda la cantidad de hombres y mujeres que no fueron representadas durante más de 30 años bajo sus intereses y su distinta desigualdad, equidad y al parecer se cortó la transmisión con Roberto Lobos, que es dirigente de la FENAC del Hospital Gustavo Fricke. ¿Está por ahí o no? Se cayó por un ratito. Sí, bueno, esperemos que se conecte rápidamente, porque si tiene problemas y bueno... ahí nos va a comunicar claro, algo. Sí. Bueno, se habla también de la conectividad, compañero. Ha sido bastante tema cuando se hablaba de que poco menos todo Chile estaba conectado y no era así, también quedó en evidencia lo complejo que ha sido. Sí. Bueno, aprovechando una pregunta circunstancial, lo que uno escucha quería ver sobre dos cosas que tienen que ver con su trabajo.
Uno es esta intensidad que de parte del modelo del gobierno de que los profesores vuelvan al aula y también los estudiantes para, entre comillas, normalizar la situación en el país. Y segundo, lo que uno observa es que los estudiantes chilenos, sobre todo de la educación pública, que el otro día decía un compañero que la educación pública en realidad no existe porque solo es un 36% de la educación, me imagino, de los estudiantes de enseñanza básica y media en el país son un 36%, por lo tanto no se puede hablar de que en Chile hay educación pública, porque debería ser la mayoría de los estudiantes. Requieren también, digamos, otros elementos tecnológicos que hoy día no tienen. Entonces, sobre ese aspecto también es importante conocer su opinión, porque a través de los medios de comunicación se dicen muchas cosas que son falsas y que engañan a la población, digamos, sobre estos puntos, para que usted nos pueda alumbrar sobre este tema. Bueno, como usted dice, hoy día la educación que uno dice pública, en realidad educación que está administrada por los municipios. Por lo tanto, es una educación municipalizada y que hay distintas realidades de acuerdo a cada alcaldía que podamos vivir en este país, pero básicamente han funcionado casi todas iguales. En este sentido, efectivamente el gobierno ha hecho hincapié en que volvamos a clase por un tema netamente de mercado, haciendo tema de los dineros. Recordemos que hace poco el ministro decía que aquellos que volvían mejoraban la subvención. O sea, poniendo plata por sobre la salud de los y las estudiantes, porque hoy día hay que saber, y la gente lo sabe, la mayoría que trabajamos en el ámbito de educación municipalizada, que las condiciones físicas de los establecimientos no garantizan seguridad para nuestros niños y niñas y docentes y también asistentes de la educación. Por lo tanto, insistir en que volvamos con un ánimo de tratar de normalizar esta situación, francamente irresponsable por parte del Ministerio de Educación, por el ministro Figueroa, y que se vio desde el principio, de cuando comenzó esta pandemia hacia adelante. Y hoy día después se liberaron los recursos que se llegaban por ley CEP. Sin embargo, en la práctica, podemos decir que en la comuna de Casablanca, hasta el día de hoy, los trabajadores y trabajadoras no hemos recibido ningún tipo de apoyo, ya sea para poder enfrentar este tipo de clases remotas, ni tampoco los estudiantes. Nosotros somos una comuna muy amplia en términos de territorio, con muchos sectores rurales, donde no hay conectividad, donde muchos de los estudiantes tampoco tienen computadores, mayoría tiene teléfono. Y ahí también nosotros hablábamos, a lo mejor esta pobreza disfrazada de creer que porque andaban con un teléfono de 200 lucas, la situación está todo maravilloso dentro de su hogar, y no es así. Entonces hemos tenido situaciones muy complejas donde estudiantes que tuvieron que asumir, cuidar a los hermanos más chicos, donde la primera necesidad cuando hubo este tema de la pandemia fue el almuerzo. Tuvo que ver con las canastas Junaep, que no tampoco llegaron para todos los estudiantes que tenían el beneficio, y ahí los primeros, yo tengo que decir que por lo menos en la comuna, los primeros en atender esta necesidad más urgente fue nuevamente los trabajadores, porque nosotros como profesores y profesores nos organizamos para llevarle una canasta de alimentos a las familias de nuestros estudiantes, dado que los primeros apoyos que mandaba el gobierno o no llegaban o no consideraban, o había un desorden completo en aquellos que le llegaban el beneficio, a cuáles no. Por lo tanto, creo que ha sido nuevamente esta pandemia la hemos estado pagando, como dicen los trabajadores, y la hemos estado asumiendo también nosotros. Y ahora cuando se intenta hacer que volvamos, nosotros hemos dicho que no, claramente, por lo menos el municipio, digamos, acuerdo en conversaciones de que Casablanca no volvía en este periodo, y estamos conversando cómo se va a enfrentar el próximo año, pero el gobierno, como ha hecho toda su situación, solamente se centra en el ámbito económico, en no perder recursos, se amenaza con que si no se vuelve y no se hacen evaluaciones, el próximo año tambalean algunas horas laborales para algunos docentes, siempre poniendo la plata y la inestabilidad laboral por encima de lo que significa la vida en este sentido. Y en eso estamos, hoy día que estamos enfrentando fines de año, hay muchos profesores que dicen, pucha,
con este tema de priorización curricular, mi asignatura ya ni figura, irán a prescindir de mí, qué se está pensando con las evaluaciones que se hacen a los niños con necesidades educativas especiales, que se te obliga, ¿no? Los tienen que evaluar porque si no, no llega el recurso para atender a estos estudiantes. Se cuestiona la continuidad a veces de los programas que atienden a los niños con necesidades especiales. Por lo tanto, el tema económico todo este momento ha estado por sobre el ser humano, por sobre garantías que realmente nos permitan a nosotros decir, oye, mira, estamos en condiciones y como dije antes, hemos sido nosotros los que hemos estado dando vida o manteniendo esta comunicación con los padres y apoderados. Y en ese aspecto estamos muy al debe y también en el ámbito de salud, bueno, ahí está Roberto, el tema también de psicológico, emotivo ha sido muy complejo porque el agotamiento que ha tenido no solamente a los y las docentes, sino también a las familias, al no poder ellos a veces se desesperan porque quisieran que su hijo a lo mejor estuviera mucho más conectado y en la práctica no se puede. Y eso sí que no le genera una angustia de no saber si hay comida, una angustia que a lo mejor sí o sí esa papá, esa mamá tuvo que salir a trabajar porque no le quedaba otra y sus hijos quedaron solos en la casa atendiendo por uno o por los abuelos o abuelas. Por lo tanto, esa es la situación que hemos vivido, digamos, durante esta pandemia, los y las trabajadoras en el ámbito de la educación. Gracias, compañera. Compañero Roberto, primero volver a la pregunta que usted estaba expresándose por esta, antes que pasara esta desconexión, que tiene que ver con el 18 de octubre, para que termine las ideas que nos estaba expresando, su opinión sobre lo que aconteció en Chile. Sí, bueno, espero que no se vuelva a cortar porque vivo en una zona media aislada, que es Laguna Verde, y sale mucho viento y generalmente me sucede cuando estoy conectado, pero bueno, producto de lo mismo, de, de lo que se conmemora el día domingo, es netamente eso, la muestra, el descontento que se vivió, que comenzó y que hoy día nos muestra un Chile distinto, un Chile que muchas organizaciones sindicales, muchas organizaciones sociales, que no somos que generalmente no tenemos el poder, no tenemos el poder económico para poder contrarrestar hoy día el poder político partidario que se apoderó del país, generando estas situaciones que hoy día salieron a la luz el 18 de octubre del 2019, en la cual muy pocos eran dueños de todo y gran parte de la ciudadanía del país vivía estas carencias que se aparecen a diario. Esta pobreza, tanto pobreza económica como la pobreza social, humana, la pobreza del ser humano de que no es capaz de entender y apoyar hoy día el tema de evitar el tema del lucro en mercado y todo lo que se genera en este sistema que entregó la sociedad política que nos han gobernado en estos últimos 40 años. Entonces, para nosotros como trabajadores de la salud, hemos palpado y somos garantes de por más de 30 años hemos estado pidiendo, luchando para que hubiera mejora en los hospitales, mejora en todo lo que se refiere a la infraestructura, al recurso humano, a invertir en salud, a invertir en un derecho fundamental para un país que prácticamente existiendo en el Parlamento una gran cuota de médicos fue mezquino. Gran parte hoy día de lo que sucede, de la pobreza profesional de los médicos que han sido ministros, hoy día se reflejó y se le ha pasado la cuenta a todo ello. O sea, si no hubiera si no hubiera un poco de convicción respecto al tema de los trabajadores de la salud, de ponerse la camiseta y sacar adelante al país y de que no se nos sigan muriendo compatriotas, es producto de
de una vocación, es producto de una situación constante de amor por el oficio, que es tanto hoy día los distintos servicios que hoy día básicos que tenemos, que es la educación, la salud y algunos otros, que es el tema de medioambientales, que hemos estado luchando constantemente, que ha sido una batalla ardua respecto de estar cada año peleando recursos para poder hacer nuestras funciones, para poder cumplirle al país. Se dejó ver prácticamente eso. Yo, más allá de que como hoy día la derecha y parte de los que se han sentido beneficiados con el sistema neoliberal, hoy día se resisten a que hay un cambio profundo, un cambio de constitución, un cambio de política, un cambio que el país está pidiendo. Y en ese aspecto yo creo que hoy día nosotros, los trabajadores de la salud, estamos motivados y tenemos que generar y ayudar a la unidad, por un lado, para poder generar esos cambios, para poder expresar ese malestar y ese dolor que hoy día se ha expresado a través de jóvenes, de adultos, de organizaciones sindicales, sociales y algunos partidos que hoy día también han estado luchando al lado del pueblo. El micrófono, compañero Raúl. Compañero, Roberto, una pregunta asociada sobre lo que más escuchamos las personas a través del reclamo, de la demanda de los trabajadores de la salud en todo este periodo de pandemia, ha sido la falta de elementos de protección personal. Entonces, digamos, sobre ese punto quisiera, digamos, y son muchas más, digamos, seguramente las demandas que tienen los trabajadores de la salud, cada uno en su hospital, digamos, en su centro laboral. ¿Cuál es el estado? Ha pasado ya desde el 3 de marzo que se habla como el primer paciente con coronavirus, digamos, ¿cómo va a llegar a finales de este año? O sea, estos temas que son aparecieran como ser tan relevantes, ¿van a estar resueltos o el próximo año se va a enfrentar con las mismas carencias que hasta ahora se han denunciado por parte de los trabajadores de la salud? Yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que van a haber mucho más carencias, porque todos sabemos hoy día, y ya es un debate que hay en lo que es la mesa del sector público, que es la disminución del presupuesto. Por lo menos el gasto, lo que hay, el gasto de salud ya es casi alrededor del 4%. Entonces, si los años anteriores hemos tenido carencias, se vislumbra para el 2021 mucho más carencia, y más hoy día con pandemia, porque todos podríamos pensar de que para poder establecer y ya mejorar la atención que enfocamos, y que todos los órganos mundiales hablan de que prácticamente hasta el 2021 vamos a estar así en estas mismas condiciones. Entonces nosotros no podemos entender cómo hoy día se rebaja un presupuesto en salud si se supone que hoy día las condiciones sanitarias van a seguir y no van a modificarse por lo menos hasta septiembre del 2021. Entonces es poco entendible, y como lo decía la compañera Carolina, netamente los políticos, el poder que está arraigado en el ministerio y en el gobierno, a través de el tema de todo lo que se viene con Hacienda, es netamente resguardar hoy día los recursos para poder hacer cajas como se ha hecho en otros años, porque todos tenemos claro que para este próximo periodo vienen elecciones, y en la cual hoy día se saca una vez más, se saca de
de los servicios públicos, donde hay programas que están netamente a definir hoy día lo que dejó a la vista la pandemia, que es la pobreza que existe en las poblaciones, los programas de Chile Vamos, Chile Crece Contigo, Chile Crece Contigo y todo lo que son los programas de invierno, el tema de la vacunación, el tema de aportar hoy día en estos programas que han generado empleo y ayuda a lo que más lo han necesitado. Entonces, ante eso, para nosotros, evidentemente, si lo que se planteó respecto a cuestionar hoy día el trato, la forma de enfrentar esta pandemia a través del ministro de Salud, partiendo de Mañalich, y hoy día que no lo hace nada mal en política errada, el ministro París, respecto al tema de soltar un poco el tema de la precaución que hay que tener respecto a los segundos brotes, porque como dices tú, en marzo podríamos haber estado en acuerdo de que, por ejemplo, las medidas que se tomaron no eran las más adecuadas, porque en Chile no había mucha información, pero nosotros veníamos ya recibiendo información, valga la redundancia, desde hace cuatro meses antes, porque los primeros avisos que dieron de China fue en noviembre del 2019. Prácticamente, porque si ustedes hacen el cálculo, se terminó de cierta manera, o se apaciguó un poco, porque ya se puso en la mesa, en la palestra, el tema del 18 de octubre, y en noviembre, a mediados de noviembre, ya se estaba hablando fuertemente con el tema de la pandemia del SARS-CoV, y que venía entrando muy fuerte. Aún yo recuerdo que nosotros se nos preguntó y se hizo unas declaraciones respecto de que si nosotros no tomábamos las medidas sanitarias, partiendo de ese servicio que es tan básico, la autoridad sanitaria, en la cual no hay controles en los aeropuertos, no hay controles en la entrada al país, esto se va a desbandar y vamos a tener las mismas estadísticas que se tienen en Europa o en los países más desarrollados. Y así fue. O sea, hoy día nosotros, ante todas esas medidas, ante los anuncios que nosotros hicimos, ante la problemática que habíamos con los insumos, si ustedes recordarán, se hablaba en ese momento de que iba a haber una escasez de insumos básicos, que es los elementos de seguridad, que son las mascarillas, los guantes, y que como todo el mundo estaba necesitando eso, el sistema no iba a dar abasto para poder tener eso, pero ya estamos prácticamente terminando el año y la empresa y la creatividad de alguna industria de poder girar su rubro y ponerse a hacer elementos de seguridad, hoy día dejó un entredicho lo que se planteaba y lo que planteaba la autoridad en ese momento, en la cual a nosotros nos restringían los elementos de seguridad. Y a modo de ejemplo, en el sentido de que en un hospital, por ejemplo, en nuestro hospital, no es normal, y ahí están los números que nos acreditan a nosotros de que los reclamos, la falta de entrega de elementos de seguridad generaron brotes masivos en el Hospital Gustavo Fricke. El Hospital Gustavo Fricke es el hospital base, el segundo hospital más grande de la quinta región, después del Hospital Van Buren. Si ustedes ven la cantidad de contagiados que hay en el Hospital Gustavo Fricke, que el hospital base tiene alrededor de casi 650 funcionarios que han tenido COVID-19, han sido positivos. Y un número similar han sido con el contagio por el contacto estrecho. Eso estamos hablando de alrededor de 1.500 trabajadores. O sea, el 50% de los trabajadores estuvo y está en riesgo de haber contraído el COVID, y otros que fueron afectados por los contactos estrechos.
como decía la compañera, eso ha ido generando, aparte de eso, un estrés muy depresión, estrés, irritación y todo lo que conlleva hoy día la presión que tenemos de que, de cierta manera, por medidas mal tomadas, hoy día no se ha podido establecer o, o generar la trazabilidad como corresponde. O sea, hoy día nosotros, después de casi 8 meses, todavía no tenemos, no se nos hace la PCR como corresponde. O sea, se hacen en ciertos momentos, ciertos grupos. Las medidas hoy día se están tomando así a medida de lo posible nomás, y no hay una política, los protocolos, ya nosotros vamos en el protocolo número 10, interno del hospital. O sea, se supone que el ministerio tiene 4 protocolos, pero en el hospital hay 10. No entendemos y los trabajadores no comprenden si el ministerio es el que genera la línea de cómo se hace y cómo van a ser cumplidas las instrucciones, las normas ministeriales, pero en el hospital Gustavo Frique y en otros hospitales también del mismo servicio de salud tienen protocolos internos que van en contra de lo que el ministerio plantea en algunos casos. Por ejemplo, hoy día el tema de el casino del propio hospital es cosa que vayan ahí, se supone que es una sala de 6 metros por 6 y no deberían haber más de 50, pero hay 100 trabajadores almorzando, están todos ahí en la fila, es como ir a ver al mall cuando se abrió en Quilpué la primera vez, así prácticamente se desarrolla en el hospital y en lo que es las unidades que no tienen los espacios, porque ese hospital quedó chico hace bastante tiempo. Y el hospital nuevo que se inauguró a carrera y vino el subsecretario a inaugurarlo solamente por efecto COVID, porque ese hospital no está terminado, hoy día tiene fallas estructurales muy profundas y los trabajadores están muy descontentos. No podemos decir que es muy bonito el hospital, porque en pintura, en todo lo que es estructura visible es bonito, pero es incómodo, no cumple las funciones que corresponde, las salas no tienen las especificaciones técnicas como corresponde y una infinidad de errores que se han cometido que yo, por lo menos nosotros llevamos el cálculo de alrededor de 150 millones de pesos botados a la basura por errores o por decisiones de cierta manera tomadas por ingenieros que a la fecha hoy día no responden y siguen trabajando como que si nada hubiera pasado en el hospital. A propósito de los recursos que por un lado el ministerio recorta el presupuesto en salud, pero tenemos un hospital que hoy día, hace 2 semanas atrás, se cortó la cadena de frío de unos medicamentos, 100 millones de pesos se fueron a la basura por no tener los elementos o por dejarle a personas que de cierta manera, desde nuestro punto de vista, no están preparadas para trabajar en un hospital público porque no saben las condiciones. Podemos contratar a un ingeniero que haya sido magíster, que puede ser experto en todo, pero si nunca ha trabajado en un hospital, es difícil que pueda cumplir. Es como, no sé, es como una persona que haya tenido un bote toda su vida y le pasan un transatlántico para que lo pueda guiar. Evidentemente no es lo mismo. Entonces, todas esas medidas, todas esas cosas hoy día, a producto de lo que tú me planteas, es lo que se vive. Es hasta de repente yo me analizo y me cuestiono porque cuando tenemos estos espacios lo que hacemos es vaciar de nuestra cabeza la infinidad de negligencias, errores que se han cometido y hacemos el análisis porque son recepciones de los propios trabajadores que nos dicen a diario, que nos han contado, mira, oye, tenemos una UCI nueva y se rompieron los alcantarillados y cayeron fecas encima de los pacientes, cayeron fecas, entonces lo mandamos a los medios de comunicación tradicionales, pero vemos que también están envueltos en este mismo proceso mercantil
que hoy día se ha dejado un poco afuera el oficio, la carrera, los valores, de por qué yo estudié en un instituto o una universidad, de por qué yo tengo un título si no soy capaz de defender mi propia libertad de expresar lo que yo quise y amo hacer. Por ejemplo, nosotros como dirigentes sindicales, no es porque nos llevemos bien con la autoridad, tengamos que aceptar todos estos tipos de errores que han cometido. Es distinto. Como le pasa a la educación están ahí defendiendo y están ejerciendo algo para poder fortalecer las bases de nuestro país, que son educar a nuestros jóvenes con valores, con conciencia de clase, con conciencia de poder mejorar un poco hoy día este país, con todas esas situaciones que hoy día vemos a diario de cómo hoy día existe un poco de deshumanización de nosotros mismos, la deshumanización de hoy día, de tratar de condenar a una persona que vende lechuga y a Ponce Lerú perdonarle una cantidad de millones que le ha robado al país. Yo creo que ese es lo básico. O sea, si eso es el descontento que hoy día hay, es como hoy día la desigualdad judicial, la condena para unos jóvenes que están luchando porque no tienen, están acototados con los CAE, están acototados con... Y por otro lado tienes un doble estándar de las autoridades del Poder Judicial y de todos los órganos que hoy día están siendo parte o han sido parte de esta colusión respecto al tema del poder político que hoy día ha imperado en estos últimos años acá en el país. Bien, compañeros, queda claro que los trabajadores de la salud seguirán reclamando y protestando porque no se van resolviendo los problemas que se están presentando, ¿no? Entramos como a la parte ya final de este programa, pero quedan dos, ojalá podamos hacer los dos últimos temas que queremos poner en relieve. Uno, sabemos que el tema del plebiscito del 25 de octubre ya se nos viene post este 18 de octubre, faltan menos de 10 días para el plebiscito. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cómo ustedes expresan la idea de votar apruebo y convención constitucional? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el llamado a las personas que están viendo este programa, a las y los trabajadores chilenos? ¿Por qué tenemos que ir a votar en masa este día, a pesar de lo complejo que es estar bajo una pandemia? Entonces, ¿cuál es el llamado que se hace desde el mundo de los trabajadores? Carolina. Bueno, hacer el llamado a todos y todas a ir a votar el 25 de octubre. Es una oportunidad histórica que por primera vez nosotros, los y las trabajadoras, podemos hacer valer nuestro voto y soberanía en escribir una constitución en democracia. Creo que eso es sumamente importante, es un hecho inédito, histórico, que podamos participar. Así que a dejar los miedos, todas estas caricaturas que realizan algunos sectores que no quieren cambiar nada, este modelo económico y social que nos impera, y tener la confianza que somos nosotros hoy día, desde como trabajador, como trabajadores, como pobladores, como mujeres, que estamos viviendo las desigualdades de este modelo neoliberal y lo que ha significado esta constitución, donde todos nosotros solamente somos considerados como meros consumidores, hoy día de centrar este nuevo país en que garantice derechos fundamentales como educación, salud, ya lo estábamos conversando aquí con el compañero Roberto. Por lo tanto, creo que tenemos la posibilidad cierta de participar, de organizarnos y estar súper claro que es un proceso que comienza el 25, pero que sin duda tenemos que seguir unidos y unidas hasta poder consolidar los
delegados constituyentes que finalmente son los que van a estar trabajando en escribir esta constitución. Así que ese es el llamado, a estar claro que tenemos esta oportunidad, nosotros sí o sí tenemos que escribir. Creo que nunca se nos consultó esa política que ya añeja, de que son algunos la élite económica y política que discute a cuatro paredes y que son ellos los que escriben y creen creer lo que nosotros necesitamos. Hoy día no, somos nosotras los que vamos a escribir y eso es sumamente importante, relevante, por lo tanto la invitación es esa, a participar enormemente y en el ámbito laboral, obvio, porque queremos que esta nueva constitución le dé una nueva definición a lo que significa el trabajo y nos dé la libertad de poder organizarnos, negociar, por lo tanto, sin los temores que hoy día se radican en aquellos y aquellas que se les persigue muchas veces por dirigir procesos de democratizadores y que permita organizarse dentro de los espacios laborales en este ámbito, digamos, mejor educativo y en cualquier otro que se dé a nivel país. Roberto, compañero Roberto. Sí, mira, ratificar un poco el tema de que el 25 de octubre es uno de los objetivos o un paso de lo que se logró el 18 de octubre del 2019. O sea, sabemos que de cierta manera hubiésemos querido algo mucho más democrático, con una asamblea constituyente y todo, pero no ha sido fácil arrebatarle hoy día de cierta manera el cambio que requiere Chile hoy día al poder económico que existe en este país. Entonces son pasos que hoy día vamos a ir dando, y lo importante es que vayamos en masa, como dice la compañera Carolina, ir en masa a votar, hacerle sentido hoy día a todos estos incrédulos que el país requiere un cambio, no lo quieren aceptar. Y ante eso yo creo que es importantísimo que este 25 de octubre sea un rotundo apruebo para todos que hoy día hemos estado y han estado luchando por un cambio real, un cambio que se concrete en el tiempo. Y ante eso, los procesos también, a modo de ejemplo, y lo pensaba, o sea, no nos quedemos y no retomemos algo que nos ha dolido por más de 40 años, que no solamente como fue el triunfo del sí y no, y solamente nos quedemos con la alegría ya viene y nos relajemos y nos quedemos ahí en los laureles. Yo creo que yo invito a que, como lo decía recién, el 25 de octubre es un objetivo a corto plazo para poder lograr algo, las bases de poder recuperar la democracia, y de los que hoy día estuvimos separados y que pensábamos iguales y que por ciertas cosas no nos podíamos unir, existe. Por lo menos hay camino, por lo menos hay posibilidades de que la gente trabajadora, la clase, los obreros, los distintos órganos que han estado luchando por esto, tenemos una posibilidad. Y esa posibilidad no la debemos de desaprovechar. Y es trabajar el 25 de octubre, trabajar la constituyente, trabajar después de ir por cada espacio donde tengamos representación, ir democratizando hoy día las organizaciones a todo nivel para poder ir representando y ir fortaleciendo esta nueva constitución que se va a trabajar, o corrigiendo, o no esperar 40 años para poder corregir algo que está malo. Y eso va a depender de la constancia, del trabajo que hoy día nos han mostrado la cantidad de gente que ha expresado este descontento. Y que hoy día, como digo, y quiero quedarme con eso, o sea, hoy día es el inicio, el 25 de octubre son los pequeños pasos de algo que se logró, pero lo más grande va a ser es masificar y trabajar constantemente para que cada punto, cada coma exprese lo que la comunidad quiere, y no para cierto sector que después de una coma nos robaban casi el agua, el litio, y nos robaban el cobre. Yo creo que lo importante es que ese proceso sea vigilante, sea participativo, y estemos todos ahí. Como digo, el 25 de octubre es el proceso que culminan el inicio, pero no el proyecto en general que requiere el país. Bien, a continuación vamos a poner un pequeño video
que es una canción de Víctor Jara, un hombre que fue asesinado por la dictadura y que también hemos visto a raíz del 18 de octubre que han habido muertos, mutilados, presos políticos, y la emocionalidad de la canción nos llama a lo que aquí se ha expresado, digamos, a seguir luchando por un país distinto. Una vez que termine esta canción, cada uno va a tener unos 2 minutos para poder despedirse y expresar la última opinión o lo que se quiera respecto a lo que estamos viviendo y a lo que se desee, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la canción. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación. Que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social. Que no haya desigualdad. Sentimiento. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción. Es fuego de puro amor. Es palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. De vivir en paz. Bueno,
la canción resume lo que aquí ustedes han expresado, el momento que vivimos en Chile, lo que será este 18 de octubre, lo que queremos que sea el 25 de octubre. Y bueno, la despedida final de este programa, queremos que Carolina Farías, que es la presidenta del Comunal Casablanca, el Colegio de Profesores, digamos, haga el cierre de su presentación y participación en este programa. Bueno, agradecer esta invitación y bueno, ya hemos dicho hacer nuevamente la invitación a ir a participar de este primer hito del cambio de constitución este 25 de octubre con todas las medidas de seguridad, con su lapicito azul y con la confianza en nosotros mismos como pueblo, que somos capaces de avanzar en construir un país mucho más justo, humano, para cada uno de nosotros y nosotras. Así que un abrazo, saludar al compañero Roberto, a ti Raúl, y además nuevamente repetir mi saludo y agradecimiento y reconocimiento a todos los y las docentes del país hoy en nuestro Día del Profesor y Profesora. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Compañero Roberto Lobos, que es vicepresidente de la FENAT del Hospital Gustavo Fricke Viña del Mar y presidente de la Federación Viña Petorca. Su saludo. Gracias por la invitación y poder expresar lo que hoy día vivimos los trabajadores de la salud, y evidentemente nosotros como trabajadores de la salud estamos por el apruebo. Y saludar también a los compañeros docentes en su día y que sea muy gratificante y que le sigan manteniendo la fuerza para poder enfrentar. Y todo lo que hoy día se ha tratado de expresar por estos medios, sean con el afán de poder lograr los objetivos que el pueblo está pidiendo a voces. Así que muchas gracias y espero y dar la disculpa por un problema que tuve, por eso llegué medio atrasadito. Pero son problemas del oficio, del cual también a propósito hemos estado conversando. Así que gracias. Muy bien. Así que, gracias, compañero. Adiós. Chao. Chao.